Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Si aún no me conoces, mucho gusto, soy la psicóloga Gina en este canal de YouTube. Tú y yo estamos aprendiendo juntos a conocer a tus hijos, esté en la infancia, esté en la adolescencia. Si deseas nutrirte de estos contenidos, suscríbete a este canal y sigamos aprendiendo juntos. Entonces, hoy seguimos hablando de hijos desobedientes y hablaremos de qué no hacer con los hijos desobedientes. Entonces, ya nos vemos. Entonces, primero, uso de violencia. Cuando hablamos de hijos desobedientes debes saber que la violencia no es ni la primera ni la última. Jamás va a ser una opción viable para usar con tus hijos, ¿sí? Que de esto, digamos, hemos ampliado en otros espacios que igual aquí abajo te comparto, pero es importante tener presente que, ok, si en algún momento sientes que no sabes qué hacer, ¿qué es lo mejor en lugar de caer en la violencia? Haz una pausa, ¿sí? Tómate un tiempo, reconoce qué emociones sientes, abrázalas, vívelas y poco a poco sácalas sanamente, ¿sí? Y ya poco a poco estarás en ese estado mucho más ejecutivo, mucho más racional, ¿listo? Segundo, estilo de crianza permisivo o flexible. Digamos que de eso no voy a ampliar mucho porque hay otro espacio que te comparto abajo sobre este tema específicamente, pero que es importante que tengas presente cuando hablamos de hijos desobedientes. En ocasiones alguno de los padres o de los cuidadores, como los abuelos a veces, tienden a no respetar las normas que hay acordadas, ¿sí? Por ejemplo, digamos que cuando tu hijo o hija no tiende la cama y de repente tú te das cuenta que la abuela, en lugar de decirle a esa nieta que lo haga, ves a la abuela tendiendo en la cama, ¿sí? Ojo, digamos que es bueno que tengamos presente que un estilo de crianza sin normas perjudica a tu hijo o hija, ¿sí? Porque no aprende a asumir responsabilidades, ¿listo? Que pues no es la idea. Que a propósito de esto, pues ya sabes, abajo te comparto un espacio solo hablando de este tema. Tercero, buscar obediencia ciega, que digamos es un concepto que tuve la oportunidad de conocer hace aproximadamente año y medio, 2 años, y es que básicamente esta obediencia ciega es un arma de doble filo, ¿sí? Porque es bueno que tengas presente algo y es, una cosa es que haya normas en casa, eso es importante, que haya normas, que haya límites, y otra cosa totalmente distinta es que adicional a esas normas y esos límites es importante enseñar, digamos que los límites no son solo de adulto hacia esos niños adolescentes, sino de esos niños adolescentes hacia esos adultos, ¿sí? Tu hijo o hija debe aprender también a poner límites, ¿sí? De forma que cuando alguien le haga daño o desee obligarlo a hacer algo que no quiere, esto le servirá en su vida para decir, no me gusta cuando me gritas, cuando me pegas, cuando haces esto, cuando haces lo otro, ¿sí? La próxima vez, dime, haz tal cosa, ¿sí? Va a servirle entonces en su vida para protegerlo de peligros, ¿sí? Para protegerlo de riesgos. Entonces, básicamente con esto, ¿qué quiero decirte? No busques enseñarle a tu hijo o hija que siempre obedezca, ¿sí? Sino bríndale herramientas para que pueda manifestar lo que cree, siente cuando evidencia una o varias conductas de desobediencia. Normalmente cuando hay desobediencia, en ocasiones gritan, muerden, rompen, jalan, en fin, o insultan. No le digas cómo no, sino dile cómo sí podría hacerlo, ¿sí? Importante tener eso presente, bueno. Cuarto, comparar a tu hijo con los logros que tiene alguien más, ¿sí? Digamos que este es otro tema del que tampoco voy a ampliar mucho porque tocamos a profundidad en otros espacios que aquí abajo te comparto, pero que es clave que tengas presente cuando hay hijos desobedientes en relación a las comparaciones. Es que a veces sin darnos cuenta se caen las comparaciones que no son nada favorables para nadie. Siempre va a haber alguien mejor que uno, siempre va a haber alguien peor que uno. Respecto a situaciones específicas, ¿no? Entonces se compara a ese hijo con su hermano, con el primo, con el vecino, con los compañeros del colegio, diciéndole cosas como, ay, es que el hijo de la vecina, sí, es juicioso en el colegio.
y tú no, ¿sí? Y estas comparaciones lo único que hacen es generar rencores, celos, rabias, ¿sí? Entonces, básicamente, además de baja autoestima en tu hijo, no traen cosas positivas. Entonces, con relación al tema de las comparaciones, si deseas ampliar mucho más de todo esto, abajo te comparto algunos contenidos que hice en mi psicólogo escrito y en este psicólogo YouTube para que profundices, bueno, del uso de comparaciones en la crianza y las implicaciones que esto puede tener. Quinto, uso de premios o castigos. Digamos que muchas veces te lo he dicho y no me cansaré de decirlo, es que son las dos caras de una misma moneda, ¿sí? Entonces, al único al que le sirve, al único al que le beneficia es al adulto, ¿sí? Gina, ¿por qué? No entiendo, ¿a qué te refieres? Básicamente el adulto usa el premio, usa el castigo para cambiar ese comportamiento rápido, ¿no? Para extinguirlo de cierta forma, para desaparecer ese comportamiento no deseado o ese comportamiento que calificamos como malo, ¿no? Y puede que en ese momento a corto plazo, ok, la desobediencia en tu hijo desaparezca, la desobediencia en tu hija desaparezca. Pero luego más adelante vuelve y se presenta ese comportamiento no deseado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí no le estás enseñando cómo hacerlo diferente, simplemente cortas, ¿sí? En realidad entonces, si te das cuenta, no se evidencian cambios a largo plazo en la vida de tus hijos. Por tanto, entre más uses estos recursos que no son respetuosos, ¿sí? Con ese niño, con ese adolescente, cada vez va a ser mayor y peor el impacto que tenga en su desarrollo, ¿sí? Porque no le dices cómo hacerlo diferente, porque un poco anulas ese proceso de aprendizaje sano que tiene que tener, ensayo-error, ¿sí? Entonces, qué importante es tener esto presente. La idea es guiar, orientar. No decimos cómo no, sino cómo sí, ¿sí? Y acompaño, porque recuerda, debajo de esa desobediencia, ¿qué hay? ¿Listo? Para ampliar entonces por qué premios y castigos no son recursos respetuosos y qué herramientas puedes implementar en la crianza de tus hijos, abajo te comparto un mini curso que hice sobre este tema específicamente. ¿Listo? Bueno, en conclusión, cuando hablamos de qué no hacer cuando mi hijo o hija es desobediente, ¿qué es importante tener en cuenta? Revisa cuál es tu intención, ¿sí? Digamos que esto te lo he dicho en diferentes espacios, pero digamos que es importante. Es clave entonces que reflexiones cómo percibes la desobediencia de tu hijo o de tu hija cuando se ha presentado, ¿sí? O si en este momento, luego de ver este video, se presenta, reflexiona lo siguiente. ¿Cómo la percibes cuando tienes presente esa desobediencia? Primera opción, si la percibes como una forma en que tu hijo o hija usa para manipularte, ¿sí? Para solo buscar conseguir algo. Básicamente, cuando piensas así, solo vas a buscar herramientas que extingan esa desobediencia. Gritos, castigos, premios, en fin. Que ya hablamos que no es recomendable. Por otro lado, si percibes esa desobediencia de tu niña, de tu adolescente, como una oportunidad de enseñar, ¿sí? Es decir, te está mostrando algo que no sabe hacer y es el momento ideal para enseñarle una habilidad. Entonces ahí buscarás herramientas respetuosas para indagar, primero, qué hay debajo de ese comportamiento y segundo, cómo puedes guiarlo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer ahora la pregunta del mes, y es que tú y yo reflexionemos durante todo este mes la siguiente pregunta. ¿En qué situaciones específicas tu hijo o hija tiende a mostrarse desobediente? ¿Hablaste con él o ella después de que esto sucedió para saber qué fue lo que pasó? Te invito a que me compartas tu respuesta abajo en los comentarios. Voy a estar atenta a todo lo que me digas por ahí. Recordemos que la idea es prevenir y no tener que lamentar. Bueno, esto es todo por la cápsula del día de hoy. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales con todas las familias que tienen niños, adolescentes en casa. Si deseas estar al día de este y futuros contenidos de este canal, suscríbete dando clic al botón rojo que dice suscribirse y activa la campanita de notificaciones. Y puedes leerme en mis redes sociales como Psicoinfantil Adolescente. Aquí abajo te las comparto. Y entonces nos vemos tú y yo en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo. Chao.